Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo en esta nuestra tercera temporada, hablando de temas de salud, de los niños, de la prevención, de la responsabilidad de nuestra como padres, como tíos, como hermanos, como abuelos, de ayudar a fortalecer la salud de nuestros niños y, por qué no, de toda la familia. Porque esto prácticamente uno se da cuenta que a través o a medida que pasan los programas vamos viendo cómo la gente se va integrando, cómo ya no se trata solo de como al principio, que la mamá preguntaba, hoy pregunta la abuela, pregunta la hermana, pregunta la tía, todos estamos metidos un poco, porque son temas interesantes y aparte son temas que ustedes los van pidiendo. Así es que hoy vamos a dedicar este programa y yo creo que como siempre nos vamos a quedar un poco cortos con el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de darle un enfoque al tema de hoy, que es infección urinaria. O sea, la infección urinaria es un tema muy amplio, es un tema muy complejo y que realmente nos llevaría a varios programas a hablar desde el inicio hasta la curación de una infección urinaria. Pero vamos a hacerle un enfoque práctico, como siempre, desde el punto de vista médico, pediátrico, clínico, porque si bien también esto es resorte del especialista, o sea, del nefrólogo, o hasta del urólogo en algunos casos, pero lo vemos mucho los pediatras, los clínicos. Entonces yo quiero que ustedes salgan hoy con una idea de qué es la infección urinaria, cómo se produce, cuáles son los síntomas, cuándo uno debe pensarla, cómo hacer el diagnóstico y sobre todo el tratamiento, porque es muy distinta la clínica o la forma de presentarse una infección urinaria en un adulto. Entonces, por ello es que vamos a empezar definiendo qué es la infección urinaria, ¿no? La infección urinaria es la colonización, o sea, la presencia de los gérmenes, la multiplicación y la incidencia que tienen dentro de la vía urinaria, que producen un proceso inflamatorio e infeccioso, ¿no? Entonces, el árbol urinario es una cosa muy compleja, no hablamos de los riñones específicamente. Cuando hablamos de árbol urinario, estamos hablando de todo un complejo sistema anatómico que forma parte, como ven en esta imagen, donde se puede observar a ambos lados arriba los riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, una zona que comunica con la parte de abajo, que es la vejiga. O sea, los riñones, ¿qué hacen? Forman la orina. Ahí se forma la orina, vuelcan a esos tubos que ustedes ven allí, que son los cálices, de ahí pasan a los uréteres, que serían los conductos que comunican con la vejiga, y después de la vejiga ya pasan a la uretra. En este caso la uretra tiene su importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la uretra en las niñas, en las nenas, es muy cortita. La uretra en los varones es un poco más larga. Entonces de ahí es la mayor predisposición de las nenas a tener infecciones urinarias, simplemente por una incidencia de que está más expuesta al exterior que la uretra del varón. Entonces, la diferencia en realidad está solamente en lo que se llama la uretra. Entonces tenemos los dos riñones, tenemos los uréteres, por ahí va bajando la orina se junta en la vejiga, y cuando la vejiga se llena, cuando la vejiga está completa, es que a uno le dan ganas de orinar, le dan ganas de hacer pis, ¿no es cierto? Entonces ahí se desencadena el acto de miccionar, de hacer pis, y se evacúa a través de la uretra. La uretra, como les decía, en las nenas es cortita y en los varones es más larga, que tiene el tamaño del órgano genital. Entonces es muy frecuente que por allí vayan apareciendo o por ahí se vayan introduciendo los gérmenes que van a producir las infecciones urinarias. Tenemos que recalcar que la infección urinaria, cuando hablamos de eso, estamos hablando de una infección de todo este sistema, no solamente de los riñones o de la vejiga, si bien cada una después tiene su manifestación, una cistitis, una nefritis, pero al hablar de infección urinaria
estamos hablando de que está infectado todo el sistema urinario. Es una de las causas de los motivos de consulta más frecuentes, al menos en pediatría. Solamente es superado en la consulta por la patología respiratoria. O sea, los síntomas respiratorios son los que más se manifiestan en la consulta. Y en orden de frecuencia le siguen algunos síntomas o algunas consultas que orientarían hacia problemas de tipo urinario. La importancia radica en que la infección urinaria con el tiempo, si no es bien tratada, si no es adecuadamente tratada o si no se completan bien los tratamientos, esto puede degenerar el día de mañana en un daño renal. Entonces, cuando uno habla de infección urinaria, no hay que hablar con tanta ligereza de que, bueno, tiene una infección urinaria, se hace el tratamiento, se toman los 10 días de antibióticos, se curó la infección y se terminó el problema. Después van a ver, cuando hagamos el seguimiento, cuándo damos de alta una infección urinaria. Hoy prácticamente una infección urinaria se está dando de alta entre el año y medio y los 2 años después de iniciada. Entonces lleva mucho tiempo curar y dar de alta una infección urinaria. ¿Por qué una infección urinaria que no está bien curada puede desembocar el día de mañana en que el paciente tenga un problema renal crónico, en que tenga una insuficiencia renal crónica, en que tenga una hipertensión arterial? Entonces se generan toda una serie de circunstancias y que son consecuencia de una infección urinaria no bien tratada. ¿Y por qué pasa esto? Porque los síntomas se enmascaran muchos. O sea, en un adulto es muy fácil hacer el diagnóstico de infección urinaria. En un adulto la persona dice, bueno, tiene fiebre, no puede orinar o tiene dificultad para orinar, tiene lo que se llama disuria, o sea, como que tiene una molestia o un ardor al orinar, tiene polaquiuria, eso quiere decir que orina un poquito cada rato, va al baño cada ratito, y tiene algo característico que es el dolor lumbar, o sea, el dolor en las fosas lumbares. Pero eso es lo que vemos en el adulto. O sea, si un adulto tiene fiebre, no puede orinar, tiene dificultad para orinar, orina poco o poca cantidad y muchas veces, y encima le duele la cintura o le duele la fosa lumbar, eso es de acá de la China una infección urinaria. Eso no pasa en los chicos. En los chicos el síntoma puede ser la fiebre, solamente la fiebre, o puede ser solamente que no haya una progresión en la curva de peso, o sea, que no aumente de peso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en pensar en la infección urinaria cuando un chico viene a la consulta y tiene algunos síntomas, es decir, bueno, tiene fiebre, puede ser una angina, puede ser una gripe, puede estar incubando algo, pero puede estar en presencia de una infección urinaria. Entonces debemos tomar los recaudos para que esto el día de mañana no degenere en un problema crónico. Los síntomas suelen ser muy tardíos. Es por eso que a veces llegamos tarde al tratamiento también. Entonces a veces nos damos cuenta de que tenemos una infección urinaria cuando han pasado ya bastantes días, cuando hemos perdido días de tratamiento, el germen ya por ahí se hizo más resistente, ya ha provocado algún daño. Entonces, evidentemente, debemos apuntar todas las antenas hacia esos síntomas de los cuales vamos a hablar en el próximo bloque, que son los más característicos de la infección urinaria y de cuáles son también los factores predisponentes que las condicionan. Bueno, no se vayan, vamos a empezar a hablar en el próximo bloque de las infecciones urinarias o de la infección urinaria. Hicimos simplemente un pantallazo de qué es, por qué es importante. Nos falta hablar de los factores que condicionan, de la clínica, de toda la sintomatología, del diagnóstico y del tratamiento. Volvemos enseguida con los consejos de Manolo, hoy hablando de infección urinaria.
Bueno, recuerden que estamos hablando de infección urinaria, que es un tema muy delicado, muy importante, y voy a aprovechar que empezaron a ingresar algunas preguntas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto, como siempre, al 3764-759845, Manolo, espacio, y la pregunta que ustedes quieran hacer, relacionada o no con el tema. También podemos hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Los Consejos de Manolo, así de simple. También llegan mensajes en la semana que vamos contestando. Yo hoy, entre ayer y hoy, terminé de contestar todos los de la semana pasada, que fue un tema muy lindo, muy interesante. Y bueno, y ahora ya empezaron a entrar algunos, así que vamos a comenzar a responder los que podamos, ¿no? Dice, doctor, mi nene tiene 4 años y la semana pasada tenía dificultad para orinar. Lo llevé al médico, se hizo todos los análisis y apareció una infección urinaria y por hongos. ¿Por qué podría pasar eso? Bueno, sí, los hongos, la infección urinaria, el diagnóstico se hace con un análisis que vamos a ver ahora, que es el urocultivo y con otros estudios. No es habitual que aparezcan hongos digamos que los gérmenes más frecuentes son unos que se llaman gram negativos, la Escherichia coli, el Proteus, otros gérmenes más frecuentes. Cuando aparecen hongos en una infección urinaria, habitualmente se trata de chicos que están con las defensas bajas, o que han estado internados mucho tiempo, o que han estado con antibióticos mucho tiempo, entonces eso ha hecho que haya un desbalance en la flora microbiana y los hongos predominan. Pero, digamos, cada infección urinaria tiene su tratamiento de acuerdo al germen. Bueno, después otra pregunta es, dice, doctor, mi hija de 3 años le hicimos tratamientos por 2 meses, pero sigue sin aumentar de peso. ¿Qué me recomienda usted? Bueno, la infección urinaria, uno de los síntomas que presenta característico es la no progresión junto con las parasitosis, ¿no es cierto? Es la falta de aumento de peso. En las parasitosis y en las infecciones urinarias, un chico come perfectamente bien, se alimenta bien, sin embargo no aumenta de peso. Es probable que no esté curado, que esté medianamente curado o que el problema no esté solucionado todavía. Decíamos que la infección urinaria era difícil de hacer diagnóstico porque los síntomas son tardíos, porque los chicos no nos cuentan lo que le pasa. Un bebé de 2 o 3 meses, ¿qué nos va a decir? No nos va a decir que nos está doliendo el riñón o la fosa lumbar. Entonces todo eso hace a que los síntomas sean solapados, que los síntomas sean más tardíos y que yo les diga, a veces el diagnóstico es tardío. Entonces hay algo que nosotros llamamos un paradigma de la infección urinaria y que hay que tener en cuenta para el diagnóstico. Primero, hay que identificar a la población en riesgo, o sea, saber cuáles son los chicos que pueden tener una infección urinaria. Así como sabemos los que son más propensos a tener una patología respiratoria, también están los que están más propensos a tener una infección urinaria. Y digamos, el punto clave que hay que tener en cuenta es certificar el germen, encontrar el germen. A veces no es posible, pero si uno puede encontrar al responsable de la infección urinaria, mejor. Y por último, indicar un tratamiento adecuado. Entonces, si nosotros identificamos a la población en riesgo, si sabemos cuál es el germen que provocó la infección, y tercero, si le damos el antibiótico adecuado, seguramente vamos a tener un resultado. Y acá aprovecho para contestar una pregunta que me hacía recién un televidente, que decía si la infección urinaria aparecía en los adultos. Por supuesto que sí. Si bien nosotros estamos hablando hoy de la infección urinaria en chicos, sabemos perfectamente que es una causa de enfermedad frecuentísima en el adulto. El adulto tiene muchos más factores condicionantes para tener una infección urinaria que un chico. La ventaja que tiene el adulto en este caso es que primero se da cuenta de cuáles son los síntomas, se da cuenta que no puede orinar, que le molesta cada vez que orina, que le duelen los riñones, que le duele la fosa lumbar, que tiene fiebre y bueno, puede consultar precozmente. Pero perfectamente cualquier persona, y las embarazadas sobre todo,
tienen una gran tendencia a hacer infecciones urinarias. Y ahora vamos a ver por qué. Con la placa que sigue, ustedes van a ver cuáles son los factores, lo que llamamos factores predisponentes. Hay una serie de factores que son los que van a condicionar cuáles son las causas más que predisponen a una infección urinaria. De acuerdo al lugar donde se localiza la infección, nosotros podemos hacer una clasificación. Por ejemplo, cuando la infección está localizada a nivel de la uretra, o sea, ¿recuerdan la uretra, eso que hablábamos? La uretra es la que está en los genitales externos prácticamente. En las nenas es cortita y en los varones tiene el tamaño del pene, ¿no es cierto? Entonces, esa es la uretra. Cuando la infección está localizada allí, eso se llama uretritis. Acá con este gráfico podemos prácticamente definir dónde está la infección. Cuando la infección está en los riñones, en uno o en los dos riñones, hablamos de lo que se llama una pielonefritis, porque toma los riñones y toma esa parte ancha de los canales que son las pelvis renales, entonces eso se llama pielonefritis. Cuando la infección está en los uréteres también forma parte de la pielonefritis. Cuando la infección llegó a la vejiga, o sea un poco más abajo, ya es una cistitis. Y cuando toma la uretra es una uretritis. Entonces tenemos pielonefritis, cistitis y uretritis. Eso es de acuerdo al lugar donde se sitúa. Y también la pielonefritis, que es la más grave, ¿no es cierto?, porque engloba prácticamente todo el árbol urinario, puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda es la que se detecta en el momento en que se produce, da todos esos síntomas floridos de fiebre alta, dolor en la zona lumbar, orinas oscuras, orina con sangre, dificultad para orinar. Y la crónica es esa que no se curó bien y que va y viene y que cada tanto vuelve a aparecer y que a la larga, lamentablemente, va a condicionar lo que se llama un riñón enfermo, un riñón que puede desembocar en una insuficiencia renal crónica o en una hipertensión arterial. También tenemos una afectación ya mucho más grave del riñón, que es cuando una persona tiene una infección generalizada. Y cuando decimos que hay un fallo multiorgánico, o sea, están fallando todos los órganos, el paciente está séptico, está infectado, entonces aparece el riñón de sepsis. Quiere decir que el riñón deja de funcionar. Son los casos que por ahí nosotros nos enteramos de que el paciente no puede orinar y hay que hacerlo orinar de alguna manera y son los que se colocan en hemodiálisis. Son esos pacientes que están internados y que aparte hay que hacerle un tratamiento de hemodiálisis, o sea, para depurar, porque la orina es un depurador de todas las sustancias tóxicas para el organismo. Y después tenemos otras características que son las bacteriurias, o sea, la presencia de bacterias en la orina que pueden ser sin síntomas, pero que las bacterias están en la orina, y la bacteriuria recurrente, que generalmente es por por una predisposición especial o a veces por una higiene inadecuada. Hay que tener mucho cuidado en la forma en que se higienizan los genitales. Yo les había hablado que había factores predisponentes, o sea, aquellos que hacen que la infección urinaria sea más factible de aparecer. Por ejemplo, cuando tenemos un chico que tiene estreñimiento o constipación, o sea, una persona que no va de cuerpo regularmente. Eso es un factor predisponente porque comprime a la vejiga y hace que aparezca la infección urinaria. El megacolon, hablamos un programa, creo que fue en el primer año, de la enfermedad de Hirschsprung o el megacolon congénito, es ese gran colon distendido con el cual se nace. Las anomalías anatómicas de la vía urinaria, o sea, si uno tiene un riñón poliquístico, un riñón multiquístico, si tiene un riñón más grande, si tiene una dilatación de los uréteres, si tiene otras alteraciones, por ejemplo, las duplicaciones ureterales. Las duplicaciones quieren decir que los uréteres son dobles, ¿no es cierto? Van uno al lado del otro, entonces hay un drenaje inadecuado. O cuando hay una dilatación de toda la vía urinaria, entonces la orina es enviada hacia abajo, llega a la vejiga, no se elimina
y vuelve a subir de la vejiga, pero ya vuelve contaminada, entonces contamina toda la vía ascendente, toda la vía renal. El déficit la deficiencia de inmunoglobulina A también produce infección urinaria. Las diabetes, en las diabetes hay más tendencia a infecciones urinarias. Los traumatismos, sobre todo los traumatismos genitales y de vejiga. La higiene inadecuada. Ahí yo quiero darle un pequeño, sobre todo en los chicos. En las nenas, la higiene siempre se hace, en los bebés, la higiene se hace de adelante para atrás, siempre limpiando bien, ya sea con el óleo calcáreo, con la emulsión que usen, con agua, con manzanilla, con lo que limpien, siempre se limpia de arriba para abajo. Nunca vayan a traer de la cola hacia arriba porque se trae materia fecal que se introduce en la vía urinaria y puede provocar infecciones urinarias. Y en los varones, limpiar bien, hacer bien la higiene del prepucio, sobre todo cuando está cerradito, limpiarlo bien porque ahí se acumula un elemento que se llama esmegma y que también puede condicionar cuando hay una fimosis, o sea, cuando el orificio está muy cerrado, también hay una tendencia a repetir las infecciones urinarias. Les decía la fimosis, que es eso, que algunas son la fimosis, hay que diferenciar lo que es la fimosis de la adherencia prepucial. La fimosis cuando está totalmente cerrado y directamente tiene que ir a cirugía. ¿Por qué? Porque la orina choca y vuelve, sale y vuelve contaminada. Y en las adherencias por ahí uno puede intentar un despegamiento. Y por último, yo creo que la causa más frecuente de infección urinaria por una anomalía es el reflujo vésico-ureteral. Es lo que yo les decía hoy. La orina sale de los riñones, va por los uréteres, llega a la vejiga y como una parte es expulsada y otra parte vuelve hacia los riñones, pero ya vuelve contaminada con gérmenes. Entonces esas son las causas un poco así que predisponen a la infección urinaria. Y a título informativo, porque en realidad esto es patrimonio del médico o del nefrólogo o del bacteriólogo o del infectólogo de última, es saber cuál es el germen. Pero lejos, por muy lejos, el germen más frecuente, que más frecuentemente produce infección urinaria es la Escherichia coli, un 90%. Todos habrán escuchado hablar de la Escherichia coli. La Escherichia coli es un habitante normal del intestino, o sea, está metido ahí en la materia fecal, entonces cuando se mete en la vía urinaria produce infecciones urinarias. Y después tenemos gérmenes más raros como el Proteus, la Klebsiella, los enterococos, las pseudomonas. Le puedo dar 50 nombres, pero en realidad a lo que a nosotros nos interesa es saber que hay un germen, si lo pudimos identificar mejor, porque entonces en base a eso vamos a poder hacer un tratamiento adecuado. Ahora, ¿cómo se produce la infección? ¿Cómo se llega a la infección? Aparte de los factores predisponentes, ¿por dónde llega? Porque uno dice, es un circuito cerrado, están los riñones, los uréteres, la vejiga, ¿por dónde entra? Primero, la más frecuente es lo que se llama la vía ascendente, o sea, entra por los genitales. El germen entra, en el caso de las nenas, por la vagina, en el caso de los varoncitos, por el pene, ¿no es cierto? Por el pequeño agujerito que hay ahí, se mete el germen, entra a la vejiga y de allí produce la cistitis, después produce la pielonefritis, o sea, produce la infección urinaria. Esa es la vía más común, la vía canalicular o ascendente. Después tenemos la vía hematógena. La vía hematógena es cuando la infección llega por sangre. Un chico que tiene una amigdalitis con placas, que tiene una bronquitis, que tiene una neumonía, ese mismo germen pasa a la sangre, de ahí pasa a los riñones y produce la infección urinaria. Lo mismo que en la vía linfática, que es otro sistema que circula por el organismo, y las causas más raras son las instrumentaciones. Ahí nosotros hablamos ya de chicos que están internados, por ejemplo, un chico o un adulto que estuvo con una sonda, que se le hizo un procedimiento para hacerle un diagnóstico, que se le introdujo en los genitales algún aparato, un endoscopio, algo. Bueno, eso también puede condicionar una infección urinaria. Bueno, hechas estas consideraciones, vamos a hablar un poquito de cuáles son los síntomas, que yo creo que es lo más importante.
¿Por qué? Porque vamos a hablar de los síntomas en los chicos donde es difícil hacer el diagnóstico. Olvídense del dolor en la espalda, olvídense de la fiebre, olvídense de que no puede orinar. Estamos con un bebé que tiene 15 días y que, ¿cómo sabemos que puede tener una infección urinaria? Primero, puede tener fiebre y no sabemos de dónde viene la fiebre y lo revisamos y no le encontramos la causa. O todo lo contrario, puede tener frío, puede tener hipotermia, o sea, temperatura baja. Puede tener trastornos digestivos como vómitos o diarrea. Puede tener lo que se llama un rechazo a la alimentación. La mamá lo pone al pecho y el bebé pega 2, 3 chupetazos y suelta. O sea, rechaza el alimento o la mamadera. Y puede tener un dolor, de golpe comienza a llorar y ahí hay que tener la precaución de sacarle el pañal y ver si justo no está tratando de hacer pis, porque si está tratando de orinar y está llorando, es muy probable que la imposibilidad de hacer pis le ocasione el dolor y el llanto. Entonces un chico que llora sin causa aparente, siempre sáquenle el pañal y mírenle los genitales a ver si no está tratando de hacer pis, porque a veces esa es la causa. También podemos encontrar orinas oscuras, ¿no es cierto?, porque bajan con un poco de sangre. Es un chico irritable, nervioso, que no se alimenta bien, que no duerme bien. Y también hay una cosa que yo les diría que es la causa quizás más frecuente por la que consultan las madres, y es porque el chico no aumenta de peso. Come bien, toma la teta bien, toma sus mamaderas bien, se alimenta bien, y sin embargo lo pesamos y aumenta 100, 200 gramos por mes, no aumenta más. Entonces, estamos hablando esto ocurre en el recién nacido. Ahora, hay otras edades, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos que buscar otros síntomas. En los chicos más grandes, por ejemplo, en los chicos en edad escolar. Este es un chico que es distinto, porque es un chico que ya manifiesta, digamos, ya se comunica, ya nos cuenta, uno se da cuenta también, entonces tiene fiebre. Nos dice que quiere orinar y no puede. Eso se llama disuria. Orina poquito y con dificultad, orina cada rato. Eso se llama polaquiuria. No importa si no retenemos los términos, pero recuerden, un chico que orina, que tiene molestias al orinar, que dice, cada vez que voy a orinar me duele, me pica, me arde, me molesta. O que ven que va al baño cada rato y hace poca cantidad. O que tiene enuresis. Recuerden que la enuresis es el chico que se hace pis en la cama a la noche, mientras está dormido. Y no es que se hace porque quiere, no se da cuenta. Se hace pis encima y amanece todo mojadito. Esa es la enuresis, que puede ser un síntoma de infección urinaria. No siempre, pero puede ser. A veces hay urgencia para orinar, o sea, el chico no puede retener, pide permiso a la maestra, quiere salir ya al baño y a veces si no le dan permiso se hace encima. Eso suele ocurrir, no le da tiempo a llegar al baño. A veces es más clásico ya si el chico relata que está orinando oscuro, tipo color Coca-Cola o color té cargado o rojo directamente, obviamente que está orinando sangre. Puede haber dolor abdominal, puede haber dolor lumbar, puede haber palidez, puede haber lo que llamamos un retraso en su crecimiento pondoestatural, o sea, en el peso y en la estatura. Y en el cuadro más grave, que es la pielonefritis, que esa yo quiero darle mucha importancia, porque ahí ya estamos, quiere decir que la infección urinaria o no hicimos el tratamiento adecuado o no llegamos a tiempo o el germen fue muy agresivo. Entonces, aparte de los síntomas que nombramos recién, se agregan fiebre muy alta y que no baja con los antitérmicos convencionales, escalofríos, chuchos, mal estado general, dolor lumbar y obviamente que en ese caso ya estamos hablando quizás de una infección que se generalizó, se transformó de una triste y simple infección urinaria en lo que llamamos una septicemia o una sepsis. El chico hizo una infección generalizada, se compromete el hígado, se comprometen los pulmones, se compromete el cerebro, se compromete el corazón y todo a partir de esa infección urinaria que lamentablemente no fue diagnosticada a tiempo
o que lamentablemente no respondió al tratamiento como hubiésemos querido. Bueno, estamos hablando de infección urinaria, hemos llegado a los síntomas, nos quedan dos puntos importantes: cómo hacer el diagnóstico, el tratamiento y por último un cierre sobre la prevención o qué cosas podemos hacer para evitar la infección urinaria. No se vayan, enseguida continuamos y si podemos contestar un par de preguntas más también lo haremos. Ya volvemos. Bueno, estamos hablando de infección urinaria y estaba en la pausa repasando las preguntas que llegaron y bueno, realmente nos va a ser imposible contestarlas porque son muchas, la mayoría relacionadas con el tema, a otras no, pero bueno, algunas vamos a tratar por lo menos de sacarnos algunas dudas. Por ejemplo, me dicen si la orina tiene olor fuerte en un bebé, ¿puede ser una infección urinaria? Por supuesto que sí. El simple hecho de que cuando uno le saque el pañal a un bebé y sienta el olor muy fuerte de la orina o el color muy fuerte, eso puede ser una infección urinaria, por supuesto que sí. Después hay una señora que me pregunta que dice que retiene líquidos, siempre está con las piernas hinchadas y también la cara. Eso sí tiene relación con la infección urinaria, podría tener con una infección urinaria, pero también con algún otro problema renal que es el síndrome nefrótico, que es donde se retiene más líquido y es un problema más crónico del riñón. O sea que bueno, la idea es consultar a su clínico o a un nefrólogo porque algún problema de retención de líquidos obviamente que está teniendo. Y una pregunta que tiene su importancia, ¿no? Me preguntan si podíamos definir bien qué es la fosa lumbar. La fosa lumbar, que ya la nombré varias veces, es el lugar donde se alojan los riñones. Las fosas lumbares son estos dos espacios que tenemos acá, atrás al lado de la columna, entre las escápulas, el omóplato y la cadera. Ahí uno toca una zona donde no hay hueso, donde hay músculo. Entonces, esos son porque los riñones están ubicados bien atrás. Entonces, cuando duele el riñón, duele acá atrás. Esas son las fosas lumbares. Después me preguntan, si yo tuve infección urinaria cuando era chica, hoy tengo 16 años, ¿se puede volver a dar? La infección urinaria se puede dar en cualquier momento. O sea, uno da de alta una infección urinaria después de un tratamiento bien hecho, bien establecido, bien pautado, pero eso no implica que en un tiempo prudencial, si se dan las causas predisponentes o ocasionalmente, se pueda volver a tener una infección urinaria. O sea, esto no se termina nunca. Y no siempre por el mismo germen, puede ser por otro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de infección urinaria? Yo siempre hago hincapié en los antecedentes familiares. Por supuesto, si hay una familia donde ya hay enfermos renales o que tienen enfermedades de infección urinaria, hay un factor que predispone a los más chiquitos a hacerlo también. Entonces es bueno hacer un buen interrogatorio. Preguntar bien cómo fue, cuándo empieza, cómo se dio, si come bien, si aumenta de peso, si no aumenta, si orina bien. Obviamente el cuadro clínico que hablamos, recuerden que no es lo mismo el recién nacido, que el chico mayor, que el adolescente y que el adulto. Son síntomas totalmente distintos, pero todos desembocan en una misma causa que es la infección urinaria. Tenemos el laboratorio que es imprescindible. Si nosotros hacemos un hemograma, una eritro, una PCR, son todos donde buscamos alertas de infección. Y el elemento distintivo y lo que nos da el diagnóstico es el urocultivo. O sea, el urocultivo es, digamos, la técnica, es el estudio que a nosotros nos permite hacer un diagnóstico de infección urinaria. Fíjense esta imagen, esto es un frasco que en su momento fue estéril. Esto uno se lo retira del laboratorio o se lo compra en una farmacia, viene así como ven, envuelto en un papel de polietileno y en una cajita. Esto es importantísimo, sobre todo cómo recolectarlo. Tiene que ser, en lo posible, tiene que ser primer orina de la mañana.
Cuando su pediatra o su clínico le pide un urocultivo, tiene que ser primero orina de la mañana, con una muy buena higiene previa, no tocar más los genitales, abrir el frasco en el momento en que el chico empieza a hacer pis, desechar el primer chorro que vaya afuera, juntar rápido y cerrarlo inmediatamente, porque si uno deja destapado el frasco, se contamina con gérmenes del aire. Entonces, primero orina de la mañana con una higiene previa, frasco estéril, y si uno lo va a llevar al laboratorio enseguida, lo puede llevar. Si no lo va a llevar enseguida y va a demorar un par de horas, tiene que ponerlo en la puerta de la heladera para que esté en fresco, después en un recipiente con hielo o con esos refrigerantes, y tiene que trasladarlo así al laboratorio. Esta es otra forma que se usa, que no es la mejor, no es la correcta, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces hay que apelar a esto porque en un bebé, ¿cómo hacemos para juntarle todo esto que yo le decía? Esto es más bien para juntar una orina completa, o sea, una orina común. Se le pone un colector de orina que se le pega en los genitales, eso tiene un adhesivo, entonces se le deja colocado al bebé y cuando el bebé orina, la orina queda colectada en esa bolsita. No es el mejor método, no es lo que recomendamos para las infecciones urinarias, pero bueno, es una alternativa cuando no queda otra salida. Lo ideal es el frasquito que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo sabemos, una vez que nosotros tenemos la muestra, se analiza, lo analiza el bacteriólogo y nos informa el germen? Hecho el diagnóstico, vamos a hacer obviamente el tratamiento. Ahora, ¿cuál es la secuencia de los urocultivos? Uno encuentra el urocultivo positivo, primero dice urocultivo positivo, después nos dice cuál es el germen, le ponemos nombre y apellido, y a las 72 horas aparece cuál es el antibiótico que debemos usar. Entonces, ese es el panorama completo. Entonces, si yo tengo un chico con una infección urinaria, le hice un urocultivo, a las 72 horas el bacteriólogo me informa que es positivo. Me dice, tiene una infección por Escherichia coli. Me tiene que informar cuál es el antibiótico que tengo que usar. Y tengo que hacerle el tratamiento adecuado. Entonces, 10 días de tratamiento y terminado el tratamiento, volvemos a hacer un urocultivo para ver si se curó. Ese es uno de los métodos diagnósticos que se usan. Y después se usa, una vez que tenemos un urocultivo normal, pasamos a hacer. No quiere decir que la infección está curada, quiere decir que está controlada. Porque si yo le doy a un chico 10 días de antibiótico, espero 72 horas, le junto una muestra de urocultivo y me informa normal, eso no necesariamente quiere decir de que ya está curada. Quiere decir que a partir de ahí, yo, una vez por mes, tengo que hacerle un urocultivo los primeros 3 meses. Después le hago uno cada 3 meses en el primer año, aunque el chico esté perfectamente bien, y le hago un urocultivo cada 6 meses en el segundo año. Fíjense lo complejo que es. Es urocultivo positivo, tratamiento, urocultivo negativo. Después le hago un control por mes durante los primeros 3 meses. Si todos me dan negativos, paso a hacerle uno cada 3 meses. Y después paso a hacerle uno cada 6 meses. Y a los 2 años, si todos los cultivos me dieron negativos, le voy a dar de alta a ese chico con infección urinaria. Hasta que yo no tenga esa secuencia, no puedo decir que la infección urinaria esté curada. Eso si hablamos de los urocultivos. Ahora, cuando empezamos a entrar en el terreno de las infecciones recurrentes que van, que vienen, hay otros métodos de diagnóstico, como este que estamos viendo acá, por ejemplo. Esto es un estudio que se llama urograma excretor. Acá, como ustedes ven, es un poquito traumático, pero bueno, a veces es necesario hacerlo. Se inyecta un material de contraste por los genitales, eso entra a la vejiga, sube por los uréteres y llega allá arriba hasta los riñones, como ustedes ven. Cuando el material llegó allá arriba, se saca esta radiografía donde se visualizan perfectamente
todo el árbol urinario. Ahí uno puede ver si el uréter es grande, si es chico, si tiene doble. Fíjense esta imagen. Eso que ven blanco redondeado es la vejiga aumentada de tamaño, y esas dos pelotas más blancas también que se ven arriba, esos son los uréteres. Los cañitos que comunican la vejiga con los riñones están totalmente dilatados. O sea que este es un chico que tiene una dilatación de uréteres. Tiene una enfermedad que se llama reflujo de la vejiga hacia los riñones. Es un reflujo vésico-ureteral. Por supuesto que este chico va a vivir con infecciones urinarias. Ellos son los que requieren un tratamiento donde se usa una profilaxis. O sea, en vez de se trata la infección urinaria, se cura, y si tiene esta enfermedad, se lo deja con un tratamiento donde toma antibióticos todos los días a bajas dosis para evitar la sobreinfección. Y esto ya es un diagnóstico un poquito más sofisticado. Esto es lo que se llama un centellograma. O sea, esto se inyecta una sustancia radioactiva en la vena, se esperan unos minutos y esto va y se localiza. Esto que ustedes ven ahí son los riñones. Entonces, de acuerdo a la captación del material radioactivo que tenga en los riñones, uno puede saber si los riñones tienen una función normal o no. Entonces, estamos hablando de cómo hacer el diagnóstico. Hablamos del laboratorio, hablamos de las imágenes. En las imágenes entran la ecografía renal. Hablamos también se puede hacer ecografía de vías urinarias, de la vejiga, el centellograma, que es esto que le mostré recién, y el urograma excretor. Bueno, con todo esto nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto? Ya hemos hecho el diagnóstico, entonces obviamente que tendremos que hablar de cuáles son los otros cuadros con los cuales se pueden confundir. Si nosotros tenemos la clínica y tenemos el urocultivo positivo, obviamente que estamos en presencia de una infección urinaria. Ahora, en ese trance de que estamos esperando el cultivo, tenemos que pensar en otras cosas. Y entre las cosas que pensamos son un abdomen agudo, una apendicitis. Una infección urinaria se puede confundir con una apendicitis, se puede confundir con la presencia de cálculos o una adenitis ilíaca. La adenitis ilíaca es una enfermedad que produce los mismos síntomas que una apendicitis, simplemente que no es operable, porque en la apendicitis se inflama el apéndice y hay que sacarlo. En la adenitis se inflama un ganglio, uno le da un tratamiento y mejora. ¿Cuál es el tratamiento de la infección urinaria? Ya tenemos el germen, tenemos la clínica, tenemos el germen identificado, ahora viene el tratamiento. Si sabemos cuál es el germen, vamos a darle el antibiótico adecuado. Hay un tratamiento que se llama empírico. A veces el chico está tan mal, y esto lo hacemos muchas veces, pues yo le digo a la mamá, usted va y le toma una muestra de urocultivo y en el laboratorio le dice, venga a buscar el resultado en 72 horas. ¿Qué hacemos en esas 72 horas? Lo podemos dejar. Si el chico está bien, con poca fiebre y está estable, yo puedo decir, bueno, espero el urocultivo y lo medico en forma adecuada. Es muy difícil hacer eso en un bebé de 15 días, de un mes, de 2 meses. Lo que hacemos habitualmente es, tomamos la muestra, mandamos al laboratorio, le damos un antibiótico y cuando está el resultado, que sabemos cuál es el germen y cuál es el antibiótico, si le estamos dando el antibiótico adecuado, seguimos y completamos los 10 días de tratamiento. Si no le dimos el antibiótico adecuado y el bacteriólogo me está informando que no es sensible, tengo que cambiarlo por ese y comenzar el tratamiento de cero. Entonces tenemos un tratamiento empírico que es de acuerdo a la experiencia, a saber cuál es el germen más frecuente, y otro que es el ya con el germen localizado e identificado, que es el más certero. ¿Cuándo decimos, esto es lo que yo le realizaba, cuáles son los criterios de curación? Si tenemos un cultivo a las 72 horas de empezado el tratamiento y da negativo, y tenemos a los 30 y a los 60 días y después toda esa secuencia que yo les conté de urocultivos negativos, podemos dar de alta a una infección urinaria. Caso contrario, no podemos hacerlo. Como conclusión, podemos decir que
los niños con infecciones urinarias solo pueden considerarse curados en serio, cuando una vez suspendido el tratamiento estén totalmente asintomáticos, no tengan ningún síntoma. El examen de orina sea normal, que tengamos 3 urocultivos negativos con 1 mes de intervalo, con 3 meses de intervalo, con 6 meses de intervalo. Que se hayan corregido los factores predisponentes y que no exista un daño anatómico ni funcional, que no haya generado un daño renal. Hasta entonces, el chico deberá seguir con los controles necesarios, aunque esté 10 puntos. Entonces, los pediatras debemos tener presente que la infección urinaria debe ser sospechada por el cuadro clínico, comprobada por el urocultivo, estudiada uroradiológicamente, tratada con el antibiótico adecuado y controlada por el tiempo adecuado. Si nosotros seguimos todos estos condimentos, todos estos requisitos, podemos irnos a dormir tranquilos y decir que el chico se curó de su infección urinaria y que, bueno, podrá tener un episodio en otro momento, pero esta infección urinaria está terminada. No es sencillo, no es fácil, se necesita mucha colaboración de los padres en la toma de la muestra, en hacer bien. ¿Por qué? Porque si no se toma bien la muestra, es probable que lleguemos a un estado en que mediquemos de más, que no hagamos un tratamiento adecuado. Bueno, hablamos de las infecciones urinarias, hablamos de los factores predisponentes, de los síntomas, del tratamiento, de cómo hacer los diagnósticos, de cuándo sospecharlo. Si nos vamos hoy con la certeza, por lo menos con esa idea de cuándo pensar en una infección urinaria, en exigir un poquito más, que cuando un chico tiene fiebre el diagnóstico no salga así tan rápido, tiene una angina, tiene una gripe, pensar que la fiebre puede ser, si no tiene otra cosa, una infección urinaria, y exigir un poquito más allá, buscando quizás respuesta cuando uno aumenta de peso, cuando uno se alimenta bien, cuando no orina bien, cuando se enferma muy seguido y recibe un antibiótico 1 vez por mes. ¿No será que estamos medicando cosas que son infecciones urinarias y que estamos pensando que tienen otra enfermedad y otra patología? Bueno, ese es el mensaje que les quería dejar hoy. Como siempre, cerramos con esta imagen, que es la que todos queremos para nuestros niños. Espero que estos consejos hoy le hayan sido de utilidad. Es un tema muy amplio, traté de ser lo más práctico posible. Se han quedado en el tintero muchas cosas y preguntas ni hablemos. Yo les prometo que en el transcurso de la semana se las voy a pasar. Miren lo que es una tras otra. Es preguntas que les puedo asegurar que la van a hacer. A todos les va a llegar su respuesta. A todos les va a llegar dentro de nuestras posibilidades, y si tenemos la respuesta adecuada, por lo menos la sugerencia. Así que, como siempre, en nombre de todo el equipo les agradezco infinitamente. Pueden vernos de nuevo el sábado a las 13 horas, ya terminó el Mundial, volvemos a los horarios normales, y el martes que viene ya con otro tema que seguramente va a surgir de alguna idea que ustedes nos den, del tema que más nos pidan. Con ese tema nos vamos a ver el martes que viene. Dios mediante, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene.